¿Cuántas veces alguien se ha arrodillado, con el corazón apesadumbrado, con lágrimas en los ojos y el alma desesperada, buscando una respuesta urgente de Dios, y lo que encontró fue solo silencio? ¿Cuántas promesas se hicieron? ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántas novenas? Y sin embargo, la sensación que quedó fue la de hablar con las paredes de un cielo que permanece cerrado. Este es un dolor que corroe, que toca el corazón de cualquier persona que tenga fe. Porque cuando la vida se desmorona y solo queda la oración, lo mínimo que el corazón espera es una señal, una respuesta, un alivio. Pero, ¿qué pasa cuando eso no sucede? La angustia crece. La mente empieza a buscar explicaciones y surge el pensamiento más doloroso. ¿Dios me ha abandonado? O peor aún, nunca me ha escuchado realmente. Y es aquí, justo en este punto del alma, donde surge la duda más peligrosa. ¿Estoy orando bien? ¿Será que sin darme cuenta estoy cometiendo un error que bloquea todas las gracias? Lo que pocos católicos saben es que Santa Teresa de Ávila también pasó por esta misma lucha interior, y lo que descubrió sobre los secretos más profundos de la oración podría ser precisamente la clave que muchos hoy necesitan desesperadamente encontrar. Pero antes de revelar lo que dijo, es necesario entender quién era esta mujer y por qué sus palabras han atravesado los siglos como un verdadero manual espiritual para quienes desean ser escuchados por Dios. Si en algún momento de estas palabras sentiste que describían exactamente lo que has estado experimentando, recuerda que no es casualidad. Quizás este sea el momento preciso que Dios eligió para despertarte, para llamarte de nuevo a una oración verdadera, profunda, capaz de romper cualquier silencio espiritual. En este canal somos una comunidad de personas que también han enfrentado este mismo vacío y que han elegido no renunciar a su fe. Así que, si este mensaje te llega, dale a me gusta para que más personas reciban esta alerta. Y si aún no formas parte de este viaje con nosotros, suscríbete, activa la campanita, porque en los próximos minutos descubrirás verdades espirituales que pueden cambiar por completo tu conexión con Dios. Santa Teresa de Ávila no fue un nombre más entre tantos en la tradición católica. Fue una mujer de carne y hueso que vivió dilemas espirituales tan profundos como los que enfrenta cualquier creyente hoy. Su historia no se compone de frases bonitas, se compone de luchas internas, noches de lágrimas y una búsqueda incesante de respuestas del cielo. Durante años, Teresa oró, pidió, suplicó y se enfrentó al mismo silencio que tortura a tanta gente hoy. Ella misma confesó que, a veces, la aridez espiritual era tan grande que incluso levantarse de la cama para rezar parecía una batalla imposible, y aunque era monja, aunque vivía en un convento, el sentimiento de abandono de Dios era un peso constante en su alma. Fue precisamente en esos momentos de sufrimiento que empezó a comprender algo que pocos católicos comprenden. El problema no estaba en el cielo, sino en su propio corazón. Santa Teresa atravesó pruebas que pusieron a prueba su fe al límite, y sin embargo, no se rindió. Al contrario, transformó cada lágrima en una lección y cada silencio de Dios en una invitación a ahondar aún más en su propia alma. Su trayectoria llegó a ser tan notable que, siglos después, la Iglesia Católica la reconoció como doctora de la Iglesia, un título otorgado a muy pocos santos, reservado solo para aquellos cuyas enseñanzas abarcan generaciones y continúan siendo una fuente de luz para los fieles. Y lo que hace todo esto aún más impresionante es que las lecciones que dejó Santa Teresa no estaban dirigidas solo a monjes o teólogos, sino a gente sencilla, como cualquiera que esté viendo este vídeo hoy, sintiendo esta misma angustia y queriendo entender por qué sus oraciones no son respondidas. Lo que ella reveló no fue solo un consejo, fue una verdadera revelación espiritual, un manual para transformar cada oración en un clamor que verdaderamente llegue al corazón de Dios.
Pero antes de revelar este secreto, es necesario abrir los ojos a un problema que, silenciosamente, está destruyendo la vida espiritual de miles de personas. Y es precisamente de este error oculto del que vamos a hablar ahora. Y antes de hablar de este error oculto, déjame hacerte una pregunta rápida. En los últimos días, ¿cómo ha ido tu oración? ¿Has sentido esa sequedad espiritual? Esa sensación de que Dios está en silencio, o incluso el deseo de dejar de orar. Si te ocurre algo de esto, escribe aquí en los comentarios. Yo también lo siento. Quiero saber, ¿quién está pasando por la misma lucha que Santa Teresa? El mayor error que Santa Teresa identificó, y que lamentablemente millones de católicos siguen cometiendo hasta el día de hoy, es la falta de sinceridad y profundidad en la oración. Sí, puede parecer duro oír esto, pero la verdad espiritual es innegociable. Muchas veces las oraciones no son escuchadas porque se hacen con un corazón distante y frío, o incluso con intenciones ocultas que ofenden a Dios mismo. Teresa dijo, sin ambajes, que de nada sirve mover los labios, si el alma permanece alejada del Señor. Afirmó que el enemigo, astuto como siempre, sabe muy bien cómo mantener a la persona en oración, pero sin llegar nunca a tocar realmente el corazón de Dios. Esto sucede cuando la oración se convierte en un mero ritual automático, una repetición vacía de palabras, sin recogimiento, sin atención y sobre todo, sin arrepentimiento sincero. ¿Cuántas veces alguien se arrodilla, comienza una docena de oraciones y su mente, en lugar de estar enfocada en Dios, está pensando en cuentas por pagar, en problemas laborales o en heridas que aún no han sanado? Y lo peor es que muchas veces el creyente ni siquiera se da cuenta de que es así y cree que lo está haciendo todo bien, cuando en realidad solo acumula palabras que se pierden en el vacío. Santa Teresa profundizó aún más en su análisis. Dijo que la oración sin atención es como intentar hablar con alguien, mirando a un lado, sin prestar atención, sin escuchar, solo hablar por hablar. Advirtió, Dios no se conmueve por la cantidad de palabras, sino por la verdad que hay en cada intención, por simple que sea. Otro punto que la santa destacó fue el peligro de las oraciones hechas solo por interés personal. No es raro que alguien se acerque a Dios solo para pedir soluciones inmediatas a problemas terrenales, sin siquiera preguntar qué espera Dios de esa alma. Teresa enseñó que la verdadera oración comienza cuando el fiel dice de corazón, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pero el drama espiritual va más allá. Existe un error aún más sutil, lo que Santa Teresa llamó oración de fachada. Es cuando una persona reza, pero guarda resentimiento en su corazón, falta de perdón, orgullo e incluso pecados que se niega a abandonar. ¿Cómo puede esperar que el cielo se abra si su alma está llena de puertas cerradas? Y quizás en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, estés recordando una situación como esta, de una oración dicha solo por obligación, o una oración en la que el pensamiento estaba tan lejos que apenas podías recordar lo que decías. Y aquí es donde el peligro espiritual se vuelve real. Porque, según Santa Teresa, toda oración mal dicha no solo aleja las gracias, sino que también endurece el corazón, creando una barrera invisible entre el alma y Dios. Este es el ciclo silencioso que ha estancado muchas vidas espirituales. Personas que rezan, pero ya no sienten la presencia de Dios, que van a misa, pero se van con el mismo vacío, que rezan el rosario, pero no experimentan ninguna transformación. Y todo esto por un error que pocos tienen el valor de reconocer. Pero, ahora que esta herida espiritual ha sido expuesta, surge una pregunta esencial. ¿Existe una manera concreta, práctica y accesible de cambiar esta situación? Lo que Santa Teresa enseñó como solución es algo que todo católico necesita escuchar y aplicar desde hoy. Y es precisamente de esta revelación transformadora
de la que vamos a hablar a partir de ahora. Y antes de revelarte lo que Santa Teresa nos enseñó para romper este ciclo, quiero desafiarte. Si reconoces que, de alguna manera, también has caído en la trampa de la oración fría, distraída o rezando solo por obligación, escribe aquí en los comentarios: elijo cambiar mi oración. Creemos, aquí en los comentarios, una cadena de personas decididas a transformar su propia vida espiritual a partir de hoy. Tras largos periodos de silencio espiritual y enfrentarse a una batalla interior que parecía interminable, Santa Teresa finalmente comprendió qué bloqueaba sus oraciones, y lo que descubrió no fue una fórmula mágica ni una técnica complicada, sino un secreto simple y a la vez profundo, capaz de transformar por completo la forma en que una persona se relaciona con Dios. El primer paso que enseñó fue reconocer la propia miseria espiritual. Antes de pronunciar palabra alguna, se presentó ante Dios como una mendiga de gracia, alguien que reconocía sus debilidades, sus caídas y su total dependencia de la misericordia divina. Santa Teresa decía que sin este acto de humildad, la oración se convertía en un simple monólogo, en un discurso vacío, sin la fuerza para alcanzar el cielo. Instruyó a sus hermanas del convento y hoy nos instruye a cada una de nosotras a comenzar cada oración con un profundo examen de conciencia, una mirada sincera hacia nuestro interior, preguntándonos: ¿con qué intención estoy orando ahora mismo? ¿Tengo el corazón limpio? ¿Busco verdaderamente la voluntad de Dios? ¿O solo quiero que Él haga la mía? Y no se quedó ahí. Santa Teresa también enseñó sobre la importancia del recogimiento interior. Según ella, antes de abrir los labios, era esencial silenciar el mundo que nos rodeaba y, sobre todo, la confusión interior. Decía que cuando el alma no se recogía, la oración se convertía en ruido y Dios apenas respondía en medio de tanto ruido interior. Una de las frases más impactantes de sus escritos es: Dios habla, pero somos nosotros quienes no nos detenemos a escuchar. Esto demuestra cuánto comprendía que, más que hablar, la oración es un espacio para escuchar, para la entrega y para una profunda apertura espiritual. Teresa también fue incisiva al hablar de la sinceridad emocional en la oración. Advirtió contra aquellas oraciones que solo surgen de la boca para afuera. Para ella, cada palabra dirigida a Dios debía estar llena de verdad, de intención y de un verdadero deseo de transformación. No importaba si era una oración larga o un simple Ave María. Lo que importaba era la calidad, no la cantidad. Ella recomendaba que durante la oración uno imaginara que hablaba directamente con Jesús, allí presente, mirándolo a los ojos. Este ejercicio mental, según ella, cambiaba por completo la forma en que el alma se comportaba ante Dios. Era imposible permanecer indiferente o mecánico cuando se tenía esta conciencia de la presencia. Otro punto fundamental que Santa Teresa dejó como legado es que la oración debe ir acompañada de una actitud de vida. De nada sirve pedirle respuestas a Dios si se siguen cultivando pecados no confesados, heridas sin resolver y hábitos que perjudican la gracia. Decía que la oración sin una conversión de vida es como pedir lluvia mientras se cavan hoyos, para que el agua se drene. Y fue a partir de esta comprensión que su vida de oración comenzó a cambiar. Empezaron a llegar las respuestas. La presencia de Dios se hizo más evidente y el fruto espiritual empezó a florecer en ella, no porque hubiera encontrado un atajo, sino porque, finalmente, estaba orando como Dios siempre lo había planeado. El secreto, por lo tanto, reside en la sinceridad, en la humildad, en el recogimiento y en la disposición a cambiar. Cada oración debe ser una entrega, un acto de confianza, una conversación de alma a alma, donde el ego cede ante la voluntad de Dios. Santa Teresa lo dejó claro, que aún en las noches más secas, cuando el alma parece seca, sin sentimiento alguno, es precisamente en esos momentos que la oración sincera, hecha con esfuerzo y verdad,
tiene inmenso valor ante el cielo, y quizás, de hoy en adelante, al doblar las rodillas, muchos recordarán estas palabras y comenzarán a orar de una manera nueva, más profunda, más verdadera, porque lo que Dios espera no son palabras bonitas, sino un corazón que verdaderamente anhela estar con Él. Ahora, después de entender esta revelación, viene la parte más importante: transformar este aprendizaje en acción práctica hoy. Y antes de pasar a la parte práctica, déjame hacerte una pregunta muy directa. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste, respiraste hondo y te preguntaste sinceramente con qué intención he estado orando? ¿Tus últimas oraciones fueron realmente un diálogo con Dios o simplemente otro ritual automático hecho por obligación? Si esta pregunta te conmovió, escribe aquí en los comentarios: necesito cambiar mi forma de orar. Veamos, ¿quién aquí también siente que necesita dar este paso hoy? A la luz de todo lo revelado hasta ahora, es imposible permanecer indiferente. Lo que Santa Teresa nos ha dado no es solo una enseñanza teórica, es un llamado urgente, una llamada personal a cambiar nuestra actitud hacia Dios. Hoy, más que nunca, es el momento de actuar. Por lo tanto, antes incluso de terminar este video, es esencial que cada persona que lo vea tome una decisión clara: cambiar su forma de presentarse ante el Señor. De ahora en adelante, no debe haber más espacio para oraciones automáticas, para palabras dichas por costumbre, ni para la costumbre de orar solo por obligación. El reto espiritual es sencillo, pero poderoso. Hoy, al final de este video, reserva un momento a solas con Dios. Elige un lugar tranquilo. Cierra los ojos y ora, despacio, con el corazón, palabra por palabra, como si fuera la última oración de tu vida. Abre tu corazón, reconoce tus debilidades, pide la presencia real del Espíritu Santo y que cada frase sea un clamor sincero de tu alma. Y no te detengas ahí. Haz de este momento el comienzo de una nueva rutina espiritual. Elige desde ahora reservar un tiempo cada día, aunque sean solo 5 minutos, para tener un verdadero encuentro con Dios. No importa si tienes ganas o no. No importa si la oración parece difícil al principio. Lo que importa es la firme decisión de dejar de tratar tu vida espiritual superficialmente. Santa Teresa enfrentó largos períodos de sequía, noches en las que la oración parecía no alcanzar el techo, días en los que el silencio de Dios era casi insoportable, pero aún así permaneció fiel, insistiendo, luchando, y con el tiempo vio su alma completamente transformada por la gracia. Y eso es exactamente lo que te puede pasar. Quizás hoy estés cansado, desanimado, sintiendo que tu fe es débil, pero Dios no se fija en tu desempeño, sino en tu decisión de permanecer, de seguir buscando, de no rendirte. Así que, ahora, quiero hacerte una invitación aún más profunda. Además de la oración de hoy, elige un acto concreto de cambio para los próximos 7 días. Podría ser levantarte más temprano para orar, podría ser una lectura espiritual, podría ser comprometerte a confesarte, o incluso un breve ayuno, ofreciéndolo a Dios como señal de arrepentimiento y deseo de empezar de nuevo. Y más, si este mensaje te conmovió, si de alguna manera el Espíritu Santo te despertó con estas palabras, te pido que dejes una declaración pública de fe aquí en los comentarios. Escribe con sinceridad y valentía: Señor, enséñame a orar con el corazón. Esta frase no es solo un comentario, es un compromiso, un hito, una decisión espiritual que puede ser un punto de inflexión en tu vida de oración. Cada palabra escrita aquí será una pequeña victoria contra la frialdad espiritual, una respuesta directa al llamado que Dios te hace hoy. Y no te guardes esta experiencia para ti. Comparte este video con alguien a quien ames, alguien que, quizás, también viva una fe tibia, una rutina sin vida.
y que necesite urgentemente este mismo despertar espiritual. Recuerden, nuestra salvación no es solo un camino individual, es una misión que nos conecta, nos une y nos hace responsables unos de otros. Juntos, podemos crear una verdadera comunidad de intercesores aquí, donde cada uno ora por el otro, fortaleciendo una cadena de oración, que con el tiempo puede transformar vidas enteras. Ahora, toma tu decisión. No la dejes para mañana. No dejes que el enemigo te convenza de que puede esperar, porque quizás ahora mismo es el momento en que Dios más espera escuchar tu voz, sincera, veraz y llena de arrepentimiento y esperanza. Ahora que esta verdad ha sido presentada ante ti, la invitación es simple, pero muy seria. No dejes que todo lo que hoy despertó se pierda con el paso del tiempo. Si en algún momento de este video sentiste que Dios te habló directamente al corazón, si reconociste las señales, si te diste cuenta de que este mensaje llegó justo cuando más lo necesitabas, entonces no ignores este llamado. Quizás esta sea la respuesta que has pedido en silencio. Esa oración que parecía no tener respuesta, que está siendo respondida de una manera que no esperabas. Así que quiero invitarte a dar el siguiente paso. Suscríbete ahora. Activa la campanita de notificaciones, porque en los próximos días seguiremos profundizando en temas que han transformado la vida espiritual de miles de personas. La batalla espiritual no termina aquí, es diaria, y aquí, en este canal, encontrarás las armas adecuadas, la guía adecuada y, lo más importante, una comunidad entera que te acompaña en esta lucha. Y para quienes se quedaron hasta el final, una advertencia muy importante. En el próximo video, les revelaré un error espiritual aún más peligroso. Un error que muchos católicos cometen justo después de confesarse y que, sin darse cuenta, hace que todas las gracias recibidas en ese momento simplemente se desperdicien. Un error silencioso, pero devastador, que impide que el alma experimente un verdadero renacimiento en la fe. Así que, no te pierdas nada. Regístrate ahora. Asegúrate de recibir esta próxima revelación. Y hasta entonces, mantente fuerte, sigue luchando, porque Dios te escucha cuando tu oración sale del corazón.